Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Me siguen en mis redes sociales, también lo hacen en las redes de Canal B, canalb.p, la página web. Las aplicaciones pueden verlo en la página web, pueden verlo en las redes sociales de expreso.com.p y también los domingos a través de PBO Radio 91.9, la radio con fe. Y por cierto, por la extensísima red de cable operadores que tenemos a nivel nacional. WinTV, Yotalan, Bantel, Econocable, Cable Más, Incavisión, Amazónica TV, etcétera, 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 ¿no? Costa, Sierra, Selva, nos ven en todas partes. Bueno, hoy en la mañana se produjo la detención, allanamiento de la vivienda del hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte. Veamos finalmente cuando fue conducido desde su casa a la dependencia policial correspondiente. Señor Nicanor, ¿qué tiene que decir? Ministerio Público se van ellos retirando en este lugar y ahora vamos a intentar recoger algún tipo de declaración. ¡Deje pasar! ¡Deje pasar! ¡Deje pasar! ¡Niego todo! Niego absolutamente todo. ¿Pagó sobornos a sus prefectos? A nadie. Señor Nicanor, estamos en vivo por la Canal N. ¿Cómo se quiere defender usted? A nadie, a nadie. ¡Hey! Nicanor, ¿su hermana está vinculada con esto, señor Nicanor? ¿Es usted el líder de esta criminal, señor Nicanor? No tengo ninguna orden. ¿Su hermana está vinculada a esto, señor Nicanor? ¿Usted ha incurrido en el delito de tráfico de influencias? Vemos a los agentes que ha incurrido en el delito de tráfico de influencias, señor Nicanor. Soy inocente. Señor, salga. Entonces, de Nicanor Boluarte, Patricia, él ha salido de este inmueble y en este vehículo de placa ADP ha ingresado, escoltado por personal de la policía. Tú puedes ver entonces a los medios de comunicación que están apostados en este lugar. Él ha dicho que es inocente. Vamos acá a tratar de declaración. No. Yo no voy a dar ninguna declaración. Solo quiero que respeten a la familia. ¿Habló con su hermana usted hoy día? Vamos. Ella ha dicho que... A ver, un poco de respeto para las señoras. No quieren declarar. Vamos a respetar la posición también de ellas. Bien, ¿qué significa esto? Muchas cosas, ¿no? La impresión que nos deja por lo pronto es que hay una batalla campal ahora, ¿no? Y ¿qué está detrás de todo lo que estamos apreciando? Hay varios temas, algunos de los cuales tienen que ver con la justicia, otros no necesariamente, ¿no? Esto es el nuevo diagrama con el que ahora trabaja la Fiscalía, donde está en color rojo el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, y hay una serie de personas, entre ellos está el abogado de la presidenta y, digamos, otras personas relacionadas a él de diversas formas. Algunos de ellos han sido supuestamente nombrados o sugeridos por él y tienen alguna actividad en diferentes sitios que podrían parecer un favorecimiento o un poder del señor Boluarte.
Esto es así, no lo sabemos realmente, es lo que dice la Fiscalía. Sin embargo, a mí me llama la atención, por lo menos en este cuadro, y es la parte que me interesa más comentar con ustedes. Ahí hay una figura en la parte superior izquierda de una persona que está en color negro y que tiene un símbolo de interrogación o un signo de interrogación sobre su rostro, que sería el cabecilla de esto que ellos llaman los Waikis o los hermanos en la sombra. ¿Qué es lo que significa realmente esto? ¿Qué es lo que está proponiendo o sugiriendo la Fiscalía? ¿A usted qué le parece? ¿Usted qué cree? ¿Quién es eso o esa persona que está en ese recuadro superior? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Llama la atención, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es sospechoso. Pareciera que detrás de esto existiera algún tipo de direccionamiento. Eso es lo que dijo Nicanor Boluarte cuando en tantas pesquisas los captaron unos periodistas, creo que de Latina. A ver, escuchemos. Señor Nicanor, ¿qué tiene que decir en su defensa, señor Nicanor? ¿Por qué lo detienen de esa manera? Usted es una... Dígame, ¿qué puede decir en su defensa? Para Latina. Para un ratito. Para Latina. Soy honesto y no sé por qué me están deteniendo, no conozco los cargos. Ok, señor Nicanor, gracias. ¿Confía en la justicia, señor Nicanor? Claro que sí. Ok. No sabe por qué lo están deteniendo, no conoce los cargos y confía en la justicia. Bueno, es lo que dice el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte. ¿Qué decía su abogado? A ver, escuchemos. Vamos a ver. Estamos en vivo, sí, para Canal, doctor, disculpe, son las 2 de la tarde ya. Por favor, si nos da unos minutos para escucharlo claramente. Lo acusan al señor Nicanor Boluarte del delito de tráfico de influencias. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Como les he vuelto a decir, ¿no? El delito de tráfico de influencias, el patrocinado no ha tenido ninguna intervención en la designación de los prefectos, que he escuchado que le han achacado, ni en la designación de funcionarios públicos para ninguna institución pública. ¿La presidenta Dina Boluarte ha tenido comunicación en las últimas horas con su hermano? No ha tenido ninguna comunicación, negativo. ¿Y ahora qué se ha hecho en la casa? ¿Qué se ha incautado? ¿Qué se ha allanado, doctor? Disculpe. No, eso es reservado, no, eso sí no voy a decir, pero ustedes saben muy bien que es un allanamiento, pues, ¿no? Tratan de buscar evidencias que efectivamente confirme la teoría del caso de la Fiscalía, cosa que no han encontrado. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a esto? ¿Qué acciones van a tomar ustedes como defensa? Como vuelvo a repetir, estamos evaluando qué acciones vamos a interponer. Hay que tener en cuenta de que la detención preliminar son 10 días, es muy poco. Entonces, en ese lapso de tiempo la Fiscalía va a realizar todas las diligencias que crea conveniente realizar. Ahora, ¿no? en este círculo de investigación, doctor, se ha señalado que Nicanor Boluarte ha ubicado de manera estratégica a ahora funcionarios dentro del aparato estatal y que son amigos precisamente de antaño de Nicanor Boluarte. ¿Qué es lo que señala usted en su defensa? No, totalmente negativo, no es así. ¿Qué elementos de convicción va a presentar para demostrar que esto no es verdad? Vamos a presentarlo, vamos a presentarlo a la Fiscalía. Como le vuelvo a repetir, eso lo estamos evaluando con un grupo de abogados. Doctor, es que el año pasado se grabó precisamente en la casa en donde hemos estado hace algunos minutos el ingreso de un alcalde de Cajamarca y fue este mismo alcalde quien luego recibió un presupuesto adicional de parte del gobierno central. No, en relación a lo que usted está señalando, esa fue una propuesta lo expuso un congresista y no fue una iniciativa del Ejecutivo, ni mucho menos que mi patrocinado haya intercedido, ¿no? En Bueno, en efecto, ¿no? Mucho que pensar en torno a esto que ha ocurrido. ¿Qué ocurrió más temprano o ayer, no? Creo que está por acá. Déjeme ver un ratito si se me ha pasado la noticia. Pero lo que ha ocurrido es que el gobierno decidió, el gobierno desactiva el equipo especial de la Policía Nacional que apoyaba a la FICOP, ¿no? A esta, grupo de fiscales
contra la corrupción en el poder. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Esto ha sido desactivado por el gobierno ayer. Ayer en la tarde o a mediodía se produjo esto. El fiscal Villena, que es el fiscal interino, ha dicho que no está de acuerdo y que está esperando que se repongan. Creo que acá hay un comunicado, efectivamente. La Fiscalía de la Nación informa a la ciudadanía que viene evaluando indicios de la presunta comisión de delitos por parte de altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución en los hechos relacionados a la dación de resolución ministerial tanta. ¿Qué tiene que ver con esto? Por el ministro Walter Ortiz. Bueno, dicha norma, difundida anoche en la cual desactivan el equipo especial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder EFICOP de la Policía Nacional del Perú, alega duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad DIVIAC y luego irregularidades en su creación debido a que tendría relación con el auto de detención preliminar judicial resolución número 1 del primer juzgado de investigación preparatoria emitida hoy en contra de Nicanor Boluarte Segarra, Mateo Castañeda y otros. Bueno, ustedes se dan cuenta que estamos sobre un polvorín en este momento. ¿Qué dijo el expresidente del Congreso, general y héroe de la nación, José Williams? Él dice que hay una duplicidad. A ver, ¿qué cosa fue lo que dijo exactamente Williams? Escuchemos. Boluarte se ha metido dentro de una sombra, ¿no? Porque luego de que lo detienen sale la disposición de disolver el equipo especial adscrito a la DIVIAC. Todo eso enturbia las cosas, pero si el Poder Judicial tiene los sustentos suficientes para poder detenerlo, pues está bien y debe ser bien detenido. El fiscal de la Nación ha hecho públicas unas declaraciones para que este equipo vuelva a apoyar al EFICOP. Yo creo que ese es un asunto que tiene que revisarlo bien la Policía Nacional. Hace un momento citaba de que EFICOP, el equipo especial, ¿no?, que son un grupo de policías, valioso por supuesto, pero que de alguna forma dentro de la misma policía considera de que tuvieron demasiada autonomía, también utilizaron los medios mediáticos y bueno, y sí es cierto de que no es necesario para una tarea es suficiente con una sola. Si tenemos que hacer inteligencia no podemos hacer 3 inteligencias diferentes, basta con una sola. O sea, tiene razones la policía para poder hacer ello. Sin embargo, todo este problema pues se enturbia desde el momento de la captura del hermano y después se desactiva la presencia del ministro del Interior para poder explicar un poco más. Con toda certeza que sí. El ministro del Interior debe una explicación, obviamente, y para conocer bien las cosas. Varias cosas ahí que comentar, pero escuchemos antes qué dijo el congresista Valdemar Cerrón. Pues hace mucho tiempo nosotros vivimos precisamente una forma de persecución política, se ha judicializado o se ha politizado, ¿no?, el tema del poder, en este caso de quienes administran la justicia, y se genera una especie de juego en pared. O sea, primero sale la prensa, la información fiscal, y luego el Poder Judicial, o al revés. Primero el Poder Judicial y luego sale la prensa para justificar y de repente masificar o de repente generar un escándalo en el país. Y bueno, eso trae unas consecuencias a la democracia. A veces se piensa más en el titular, en la venta de la noticia, antes que la estabilidad de los peruanos. Por eso ¿Le parece preocupante lo que ha pasado? ¿No le parece preocupante lo que ha pasado con el entorno de la presidenta, con lo que se le acusa a Nicanor Boluarte? Sumamente preocupante que no se tengan las pruebas. Es decir, eso es un tema de quienes administran la justicia. O usted o nosotros tenemos alguna prueba ya para sentenciar, para justamente... No es una sentencia, es un inicio de investigación. Y esa detención es tal vez para algo. No estoy justificando al Ministerio Público, pero... Lo felicito a usted por haber aclarado ahora, ¿no? Es el inicio de un... Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir en el inicio de una investigación? Los que tienen la información... Todos los días no se detiene al hermano de la presidenta, todos los días no se detiene al abogado de la presidenta, ¿no? Sin embargo, todos los días se tienen titulares. Por eso el Congreso de la República ha aprobado hoy la no criminalización de los partidos políticos y me parece que es lo adecuado.
Sí, todo esto pues está en un manto de, digamos, sospecha, ¿no? O sea, exactamente qué cosa es lo que está detrás de esto. El ánimo de la fiscalía, el ánimo del juez Carguancho, que autoriza estos allanamientos y estas detenciones. ¿Qué es lo que está pasando detrás de esto, no? ¿Qué dice Barba Caballero? Dice, detienen a Nicolás Boluarte y a Mateo Castañeda, el abogado de Dina. Rarísimo, dice, si no hay peligro de fuga y ambos tienen arraigo domiciliario, ¿cómo así consiguen un juez para una supuesta orden de deserraje y detención que huele a una venganza por lo sucedido con Colchado? Si esta hipótesis es correcta, ya este lío institucional parece un burdel. O sea, como Colchado salió hace unos días porque lo quitaron del puesto, desde ahí se tramó esta, digamos, operación y se ha conseguido un juez, como dicen, que ha tenido a bien llevarla a cabo. ¿Qué dijo la presidenta Dina Boluarte? Bueno, escuchémosla. Sin descanso ni distracciones de ningún tipo, seguiremos doblegando nuestros esfuerzos a fin de revertir los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las causas de este informe también tenemos que decirlo claramente. El país vive una convulsión política, social. En diciembre del 2022, enero, febrero de 2023. Las cifras económicas de esta convulsión política de casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, económicamente ha sido más fuerte que la misma pandemia del COVID. Luego tuvimos el problema del Yaku y demás eventos como consecuencia de ello. Por eso es muy importante el respeto a nuestra Constitución, la madurez democrática de los políticos, el respeto al Estado de Derecho y la unidad nacional para que nuestro país se pueda desarrollar y podamos acortar esa brecha de la pobreza y pobreza extrema. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso. Para nosotros no hay sábados, domingos o días feriados o incluso si estamos enfermos, ahí estamos al pie del cañón para seguir trabajando por los más de 33 millones de peruanas y peruanos. No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria. Muchas gracias. Dina Boluarte ha hablado lo que ustedes han escuchado, digamos, unas horas después de conocer el desenlace de su hermano, Nicanor Boluarte. Están, sin duda, en medio de una batalla de emociones y de sensaciones, ¿no? ¿Qué es lo que dice el diario El Comercio y su reportera Karen Barbosa en torno a este tema? Leo lo que El Comercio señala. Se los leo a ustedes y lo voy a compartir de paso para que no haya duda que lo estoy tomando de ahí, porque además me parece importante hablar de los medios, ¿no? Porque los medios también juegan un papel fundamental en todo esto, ¿o no? Claro que sí. ¿Qué dice El Comercio? En febrero y marzo de este año se habría orquestado un plan desde el entorno de la presidenta Dina Boluarte para lograr el archivo de la investigación para el equipo especial de fiscales contra la corrupción, EFICO. Esa investigación que tiene en el centro al hermano Nicanor Boluarte. Uno de los principales actores de este plan habría sido Mateo Castañeda Segovia, abogado de la mandataria, quien fue detenido hoy día, implicado por haber realizado presuntos ofrecimientos, déjenme cerrar este aviso, ya, presuntos ofrecimientos ilícitos a dos importantes integrantes del desactivado equipo especial de la policía que apoya las labores de la Fiscalía, del EFICOP.
buscando que se archive la investigación al hermano presidencial según la resolución judicial a la que accedió El Comercio. Junto a Castañeda también fue detenido el mismo Nicanor Boluarte, a quien se le señala de haber ejercido un poder de facto para instrumentalizar el aparato estatal a través de las prefecturas y subprefecturas y así lograr la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú. En el operativo Valquiria Jericó, que contó con el despliegue de 28 fiscales de FICOP y 169 agentes de la DIVIAC en Lima, San Martín, Cajamarca, Junín, Abancay, fueron detenidos también Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Huarte, Nina Noriel, Chingay Salazar y Segovia Griselda Herrera Vázquez, Jorge Luis Ortiz Marreros y Jorge Chingay Salazar, para quienes también se dictó medida de detención preliminar, no habrían sido ubicados hasta el cierre de este informe. Bueno, a ver, todos los detenidos integrarían la presunta organización criminal nominal Los Guayquis en la Sombra, que hasta el momento comprende a 22 personas. Esta detención va a tener 10 días y ahí está la imagen de los Guayquis. Pero en esta imagen, como yo les dije al principio, hay una imagen o una figura que falta por descubrir y que es la imagen de esa persona que aparece y no está. Ahí la ven ustedes, esta que está acá. ¿Qué sería en todo caso? No imaginamos quién, pero ustedes sí. Entonces, aquí me parece que hubiera una puntería, pero de repente hay también una responsabilidad. No estamos diciendo que alguien es culpable y tampoco que alguien es inocente. Lo que estamos diciendo es que aquí hay aparentemente una puntería. Y el texto de este artículo de El Comercio continúa, ¿no?, señalando lo que habría dicho, y ahí están algunos de los documentos que tiene la Fiscalía que filtra al Comercio de manera oportuna para que ellos hagan su, digamos, nota periodística, filtran los chats. Realmente El Comercio tiene una fuente estupenda que ya quisiéramos tener para otros fines seguramente más interesantes e importantes, porque recibe una información notable de alguna fuente en la Fiscalía. Y eso, por cierto, es parte del secreto profesional, pero reciben toda la información y es casi en línea, ¿no? Se han dado cuenta ustedes, ¿no? Y a veces esto alguien seguramente con mala leche ha dicho que coincide con ciertas personas, porque no a todos les ocurre esto, solamente a ciertas personas es a las que El Comercio tiene acceso a sus files, no a todos, solamente a algunos. En fin, pero seguramente es alguien que quiere hablar con alguna mala leche. Bueno, pero en realidad el hecho objetivo es que... ¿dónde estoy? Sí. Eso es lo que ha ocurrido. Y entonces el señor Nicanor Boluarte, les pongo la imagen otra vez, está ahora detenido. Señor Nicanor, Ahora bien, ¿qué podríamos comentar al respecto, no? Hay varias cosas. Quizá una de las que podríamos decir es que si la Presidenta de la República a través de su hermano, favorecido o incurrido en ofrecimientos y a través de su abogado ha dicho o pedido cosas para inhabilitar o manejar las investigaciones fiscales, eso evidentemente constituye posiblemente un delito. Habrá que probarlo, habrá que investigarlo, habrá que levantarse el fuero y demás. Bien. Pero todo esto, amigos, termina por hacer ver a los medios de comunicación, hablo en general de los medios de comunicación, como ciertamente precipitados, ¿no? Como ciertamente por momentos en un frenesí y una excitación o sobreexcitación que por lo menos a mí eso me llama la atención. Quizá yo soy un sonso, ¿no? Y debería estar en ese frenesí también. Pero no, uno mira esto con, digamos,
cierta distancia, ¿no? Hay una precipitación, hay una excitación que lo que hace es agravar la percepción sobre los hechos. La manera como la policía, DIVIAC y demás manejan el tema, desde mi punto de vista, es sinceramente inapropiada. Sacar a una persona de su casa en esa condición, sabiendo ellos que afuera hay un enjambre de 50 periodistas con cámaras, haciéndolo desfilar por un jardín sin que ni siquiera el carro esté debidamente cuadrado para que eso sea un lapso de distancia relativamente corto, y exponiéndola a este escarnio público, más allá de quién sea el señor Boluarte, porque no lo conozco, en mi vida lo he visto, y acá hemos criticado muchas veces su deseo de querer ser un partido que nos parecía a nosotros absolutamente inapropiado e inoportuno. Lo hemos dicho aquí en varias oportunidades y lo reiteramos también ahora. Pero más allá, insisto, de la situación y condición equivocada del señor Boluarte, que era hacer algo posiblemente cometiendo esos errores o delitos que serán demostrados, la forma en que procede la policía nuevamente es algo que a mí me llama la atención, porque no buscan el resultado de, digamos, la inmovilización de personas o documentos, sino pareciera que buscan el escarnio, el escándalo, la peliculina. Es lo que yo he visto en el caso de la casa de la señora Dina Boluarte, a quien tampoco conozco personalmente. Pero sí uno aprecia que cuando ellos deciden romper con ese torito o con ese artefacto la puerta, esa ruptura tenía como consecuencia multiplicar esa imagen en todo el planeta, cosa que se logró, y elevar, digamos, a espacios y a dimensiones de héroe nacional para algunos al señor Colchado. Y ahora nuevamente la EFICOP en la mitad de su, digamos, clausura, ese grupo de personas que se les ofrece o se les da como facilidad para que puedan trabajar, el gobierno ha dicho que ya no va para más. Y en la mitad de eso aparece esta situación que estamos apreciando. Y entonces todo esto agrava la crisis política, deteriora la situación económica. Y realmente nosotros, por lo menos, no entendemos exactamente qué quieren estos medios de comunicación. Alguien me va a decir, Alfonso, pero tú ya no eres periodista, porque tú no eres objetivo, porque en realidad tú deberías estar haciendo como hacen todos, que es también subiéndote a la ola del escarnio. ¿Y por qué yo tendría que comenzar a reflexionar sobre qué está ocurriendo exactamente aquí? ¿Y por qué no digo que caiga Boluarte, que caiga Dina, que caiga Nicanor y que caiga Dina? Porque yo creo que eso es un camino inconveniente para el país. Por una razón muy sencilla, estimados amigos. Porque si eso se produce, con el actual jurado de elecciones y el sistema electoral como está, endeble y con serias dudas, y legítimas dudas, esto nos va a traer consecuencias muy negativas. La improvisación nos va a destruir. Y hay quienes quieren pescar a río revuelto. Nuevamente, insisto yo en lo que le dije la vez anterior. Todo esto, que son escándalos, más escándalos, más escándalos, que son los relojes, que es la forma en que se entró a la casa de la señora Boluarte, que es la persecución de la señora Boluarte en los últimos semana y media por un asunto de las operaciones que supuestamente se ha hecho, no sé si será cierto lo mismo. Y ahora al hermano en esta manera, todo eso, desde mi punto de vista, pareciera un paquete dirigido a crear un gran fuego artificial. ¿Quién se beneficia con el fuego artificial? ¿Quién sale de los reflectores y qué cosas se pone en lugar de los reflectores? Lo dejo ahí. Vamos a conversar en el programa de hoy con nuestro invitado, el señor Román Miu. Aquí está. Así es.
Él es un gran empresario. Pero no les digo más. Vamos a la entrevista. Adelante, por favor. Bien, amigos, en lo ofrecido estamos ahora con Román Miu. Él es el vocero de la plataforma de micro y pequeñas empresas a nivel nacional. Queremos conversar con él para saber qué opinan de la situación económica y también, por cierto, la situación política. Román, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alfonso, por esta invitación. Muy agradecido por esta entrevista. Mi nombre es Román Miu. Me gustaría, sí, que nos puedas contar, para comenzar, un poco, para quienes no te conocen, que pueden ser emprendedores o jóvenes que no están vinculados al tema gremial. ¿Quién es Román Miu? Bueno, inicialmente de joven, estamos hablando cuando tenía mis 20 y tantos años, me dediqué inicialmente al comercio. Yo soy huérfano de padre desde muy temprano, 13 años, y ahí tuve que entrar al negocio de mis padres, que era ferretería. Luego, conociendo más el negocio, ya me metí en la industria. ¿Ferretero del barrio chino? Sí, ferretero del barrio chino. Y de ahí, unos 10 años después, ya me dediqué a la industria, justamente fabricando productos de lo que yo vendía en la ferretería, ¿no? O sea, has estado en el negocio de la metalmecánica sí, pequeña, en la producción de primero partes. En la ferretería y luego en la producción de productos metalmecánicos como clavos o alambres, esas cosas. O sea, una pequeña o mediana empresa que trabajamos con los fierros, ¿no? Sí. ¿Eso ha sido tu experiencia? Sí, como industrial, sí. Entonces, en esa experiencia me afilié a la Sociedad Nacional de Industrias y sobre todo como era pequeña empresa industrial, digamos, fui directamente al Comité de la Pequeña Industria de la SNI. Ahí hice mis pininos como dirigente, terminé luego como presidente del Comité de la Pequeña Industria. Luego esto estamos hablando de digamos, de los 30 años, ¿no? Y ahora pues tengo 70, entonces mi experiencia gremial tiene, digamos, un vasto camino. Sí. Ahora, ¿la familia que has formado, tú está vinculada también al tema metalmecánico, al tema de la ferretería? Bueno, en estos momentos, por una serie de circunstancias, hemos tenido que variar bastante nuestra actividad, ¿no? Y además, en el tiempo de Fujimori, lamentablemente, al abrir las puertas a las importaciones, tuvimos que cambiar totalmente de forma digamos, de trabajo, ¿no? Entonces tuvimos que convertirnos y buscar más una área de más especialización, ¿no? ¿Qué? Porque ahí hay mucha industria también de la confección, muy cerca de donde tú estás, o de la venta de productos de plástico, o inclusive medicinas, o también alimentación. Es que la apertura de la importación realmente hizo que los productos masivos, o sea, como lo que yo hacía antes, fueron dominados por grandes, digamos, con países de gran desarrollo industrial. Entonces, productos llamados commodities resultaba que los países desarrollados tenían un mejor precio que lo que un país pequeño como el Perú podría hacer, ¿no? ¿Qué tipo de productos, por ejemplo? Bueno, yo trabajaba los clavos, ¿no? Y los clavos en realidad en la parte industrial solo teníamos un margen de servicio, ¿no? Que era entre 5 y 10% nada más. Entonces, pero si venía productos importados, como los chinos, pongamos, ellos tienen por volumen, pues, barren
¿no? Entonces ya no podías tú competir. Entonces, ahora, ¿los míos son originarios de qué país? Nosotros, mis padres, es originario de la China, de Cantón, ¿no? Que es la inmigración mayoritaria que ha venido al país. Justamente la inmigración china en el país data de 1850. Yo soy de la generación, mis padres han venido en el año 50, pero 1950, justo como huyendo de la guerra, ¿no? Y del comunismo de la China. Por eso que nosotros combatimos, no combatimos en sí, sino que somos personas que hemos vivido lo que significa el comunismo. ¿Qué significa? ¿No? Lo que significa el comunismo, o sea, significa persecución, significa falta de libertades, significa que tú no puedes hacer libre empresa, y ellos tratan de restringir primero tus libertades y tratan de restringir, digamos, tu crecimiento económico, ¿no? Entonces, por eso que muchos chinos, sobre todo de Cantón, en esos momentos que tenían más posibilidades de salir, fueron a muchos países y sobre todo a todas Latinoamérica, ¿no? Que fueron lugares donde, toda América, porque también fueron los Estados Unidos, México, Centroamérica y también Sudamérica. Entonces, mis padres vinieron en 1949 y 50, ahí nací en el Perú, entonces soy de los barrios altos, y ahí mis padres en el barrio chino hizo su negocio, que es una ferretería, y ahí estoy bien. En este Ahora, momento. Desde Cantón hacia Barrios Altos, ahora estamos conversando en Canal B, varias décadas después. Tú has vivido entonces en el Perú una serie de procesos económicos y políticos. Por supuesto, por supuesto. Y es interesante tu opinión, yo creo que es muy importante tu reflexión, porque yo entendería, y por eso me gustaría conocer qué piensas, que tú has conocido entonces, si estás hablando de que tienes un poco más de 70 años, entonces tú has estado presente sin duda en el Perú en la época en que hubo democracia, pero también hubo dictadura militar. Así es. Y has vivido parte de eso y has visto los pros y los contras, ¿no? De ese proceso político, ¿qué cosa es lo que aprecias en general? Mira, una de las partes que yo pongo como un golpe muy fuerte al país fue el golpe militar. Velasco Alvarado. Exacto, Velasco Alvarado. Velasco Alvarado fue un gobierno que lamentablemente hizo más pobre al Perú que nunca. Así, se lo digo claramente. Porque ¿fue un retroceso? ¿No fue una reivindicación? Quizás su idea de reivindicación, pero mal llevado, ¿no? Mal llevado porque primeramente hizo una reforma agraria. Ahora, muchos van a decir, pero era importante hacer una reforma agraria. Sí, estoy de acuerdo. En un momento determinado, un país puede decidir hacer una reforma agraria. Pero las reformas agrarias, yo voy a comparar con Taiwán, que hizo su reforma agraria también. Pero ¿cuál es la diferencia de Taiwán, pongamos, cuando hizo su reforma agraria? O sea, tomó las tierras de los grandes terratenientes, pero esas tierras los hizo, o sea, valoraron esas tierras de esos grandes hacendados. Sí. Pero ¿qué le dieron? Acciones en grandes empresas del país. Les pagaron con acciones. Exacto. Yeah. O lo hicieron participar en grandes empresas del país. ¿Por qué? Porque eran hacendados exitosos, o sea, eran agricultores exitosos. ¿Y por qué esos agricultores exitosos no explotarlo? Digamos, no explotarlo en el buen sentido de la palabra, de que aprovechar su conocimiento, su habilidad, su expertise
para desarrollar y desarrollar empresas del Estado grandes. En otros sectores. En otros sectores. Para que pueda desarrollar más. Y, ¿cuál es y también la diferencia muy, muy marcado? Es que esos agricultores, digamos, grandes, le enseñaron a sus trabajadores a hacer agricultura. Porque los trabajadores que recibieron las tierras, que eran solo, digamos, trabajadores que recibían órdenes, pero no tenían el conocimiento de gestionar y hacer que las tierras sean productivas. Entonces, estos agricultores exitosos le enseñaron a esos trabajadores a gestionar, digamos, su parcela o su terreno. Y lo contrario sucedió en Perú. El Perú prácticamente les confiscaron las tierras a los grandes agricultores, lo dejaron económicamente, digamos, en la calle y los agricultores no le dieron ni un apoyo y además lo parcelaron de tal manera que no son productivas y los pobres de hoy día son los pobres de ese... son los mismos pobres. De ese entonces. ¿Y fueron engañados? Yo creo que le dieron falsas expectativas, ¿no? O sea, o engañados, no sé, diríamos, si hablamos de gobierno, le dieron falsas expectativas y en el transcurrir del tiempo, hasta el momento, mira lo que tenemos. El otro tema que marcó mucho en ese golpe del 68 del gobierno de Velasco fue que él, con sus buenas intenciones, dijo: voy a nivelar la educación en el país. Pero ¿cuál es su forma de nivelar la educación en el país? De buscar cuál es el nivel más bajo del país en educación, que son, por supuesto, los colegios públicos, y obligaron a todos, a los privados, públicos y privados, al mismo nivel. No a los públicos a ser como los privados más exitosos, sino hacia abajo. O sea, nivelamos hacia abajo. ¿Y cuál es el resultado? O es el resultado de ese experimento educativo, que ahora ya son los de 50, 60 años. 70, ajá. Ese es el resultado educativo. Un país que está como educativamente. Así desde tu punto de vista. ¿Cómo estamos en educación? Educativamente, mal. O sea, esos hombres que fueron educados en esa época, hoy ya tienen 50, 60 años. Así es, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con esa generación? Esa generación, nivel educativo bajo. Quitaron en la currícula todo lo que significaba valores, te quitaron el servicio premilitar, te quitaron educación familiar, o sea, te quitaron educación cívica, y así. Entonces, ¿cómo tú quieres cultivar, digamos, una población leal con tu patria, de tener valores y todas esas cosas, ¿no? Entonces, un país desarrollado más bien es lo contrario que tenemos en estos momentos, que cuida mucho el recurso humano, aunque no quieran mucho decirlo, o sea, su gente, hace que su gente sea productiva 100%, ¿no? Bueno, de la época de Velasco pasamos a Morales Bermúdez, pasamos a la Constituyente, llegó Belaúnde, su segundo gobierno, estuvo Alan García, estuvo Fujimori, estuvo Alejandro Toledo, llegó García, llegó Ollanta Humala, ganó Pedro Pablo Kuczynski, gobernó Vizcarra, salió y estuvo Sagasti presente ahí, ganó Pedro Castillo, estamos en Boluarte. ¿Qué es lo que aprecias? Diría que, ¿cuál te parece? No sé si la palabra es el mejor o el peor gobierno, pero cuéntame qué piensas de todo eso que ha pasado políticamente antes de hablar del presente. Mira, en todo ese proceso, quizás el otro hito que se marcó es, mal que bien, es Fujimori. Porque Fujimori, a pesar de que su campaña decía no shock, lo contrario, hizo todo lo que Vargas Llosa creo que iba a hacer, o más todavía. O sea, que el plan de Vargas Llosa era un plan positivo y bueno para el país. Que Fujimori lo tomó, ¿no? Dijo que no iba a hacerlo, pero apenas llegó, lo ejecutó y lo implementó. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? En ese momento ha hecho
que el Perú adoptara justamente un mercado abierto, pero bajo los términos de una economía social de mercado. Ahora, la palabra economía social de mercado muchos confunden con una economía libre o una economía de mercado, pero se olvidan que en medio de esa palabra está la palabra social. ¿Qué significa? Y esa palabra social es lo que no se ha implementado bien hasta el momento. Y no se comprende. Y entonces solo han, por lo menos desde que se implementó Fujimori hasta antes de Humala, todo ha sido una implementación de una economía de mercado sin tener en cuenta mucho la parte social. Pero de todas maneras, a golpes en ese periodo, hasta antes de Humala, hubo crecimiento económico. A pesar de, digamos, de esa carencia social, hubo, de la carencia de una intervención social, porque economía social de mercado, sí hay una intervención, pero en la parte social, ¿de acuerdo? De repente no en la parte económica, pero sí en la parte social, ¿no? Que eso es lo que le faltó, darle énfasis. Entonces, pero en ese tramo tuvimos crecimiento del país. Y aunque no lo querramos reconocer, la pobreza bajó a 20%. Luego, ya de Humala hasta la fecha, en realidad, por querer cambiar, digamos, el manejo económico del país, sobre todo, claro, no promover la empresa privada. Es claro el tema de que ninguno de esos gobiernos, desde Humala hacia ahora, no han promovido la inversión privada. Más bien lo han estado atacando, más bien lo han estado tratando de que salgan del mercado, porque con todo lo que se ha hecho, tanto en la parte laboral, en la parte tributaria, el resultado final es menos inversión en el país. Y hoy, ya trayéndolo a hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero, estamos en recesión. Pero antes de que me hables de hoy, déjame parar un segundo ahí, porque quiero regresar un segundo a lo que has dicho para no perder este hilo de conversación. Vamos a hablar de Dina Boluarte, vamos a hablar de los indicadores del INEI, vamos a hablar de lo que pasa con la micro y pequeña empresa y qué podríamos hacer en el país para recuperar esa confianza. Pero antes de eso quiero regresar a un tema que me parece muy importante subrayarlo, y es el hecho que tú dices algo, y es que hubo crecimiento económico hasta Alan García II. Sí. Y después hubo decrecimiento económico. Deterioro. Pero dices tú de que había economía de mercado y no social de mercado. Sin embargo, quiero hacerte la siguiente pregunta con respecto de ese pensamiento. Algunos señalan que la mejor política social de mercado, o la política social, si quieres no de mercado, es el trabajo. O sea, cuando tú generas trabajo, esa es la política social. Porque el trabajo es lo que mejor combate cualquier desigualdad. Y el trabajo genera automáticamente dignidad, pero también autoestima y un desarrollo en la sociedad. El Perú entonces desarrolló trabajo, porque vinieron inversiones, y se logró justamente ser, visto o catalogado como un país ejemplar, y por lo menos casi icónico en el mundo con respecto del crecimiento económico. No obstante, hayamos sido Alan 1 un desastre y Alan 2 un salto en la oposición, ¿no es cierto? O sea, totalmente distinto a Alan 1. Y entonces se generó esto que tú has señalado, que es la disminución de la pobreza extrema y pobreza, y el crecimiento de algo muy importante que es la clase media. Bien, entonces, quiere decir que eso, por alguna razón, se detuvo con Alan García II. O sea, en el 2011, el Perú comenzó a girar. Así es. ¿Por qué crees tú que se produce ese giro? Es que justamente creo que este crecimiento que tuvimos, y justamente al no hacer énfasis en la parte social,
quizás en la población de menos recursos, quizás ellos sintieron de que esta economía social de mercado más bien los desplazó, ¿no? Los desplazó. Tú acabas de poner una cosa muy importante, que la parte social, una de las cosas más importantes es la creación de más trabajo. Y eso se logró. Por eso que se reconstruyó la clase media que no tuvimos. Pero cuando yo hablo de que faltó un énfasis en la parte social, es qué pasa con los que no están en la clase media. Y más bien, ¿qué se hizo? Claro, la pobreza bajó a 20. Era un momento ideal, si es que no se hizo antes, que era más fácil trabajar con ese 20% de pobreza y alta pobreza para bajarlo más. Y el resto dejarlo trabajar porque ya encontró su camino. Y tenías un 80% de gente con trabajo y tu 20% debió hacer una acción mucho más directa para que justamente esa inconformidad de ese 20% no afectara, en esa expectativa de la población de que estaban abandonados, ¿no? ¿Qué papel crees que jugó la exacerbación del odio? Porque la impresión que algunos podríamos tener es de que, como tú has señalado un escenario que creo que es muy cierto, la pregunta es, ¿por qué si había 20% de pobres y 12% de extremos, pero habían sido reducidos enormemente en los 5 años anteriores? La pregunta es, ¿por qué no decidimos como nación enfocarnos en eso y más bien exacerbamos una mirada de celo, de desconfianza y de lucha de clases contra los que habían logrado pasar a la clase media? Y entonces, en lugar de decir vamos a hacer que los pobres salgan finalmente de ese estado y suban a la clase media, dijimos no, los culpables de que estén pobres son los que están en la mitad o más arriba. Tenemos que irnos contra ellos. Ese estado, ese país, no lo queremos. ¿Por qué crees que eso fue votado por las personas? ¿Por qué ese discurso fue comprado por la gente? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en esto, por ejemplo? Mira, uno de los temas que creo, y habría que hacer un estudio mucho más profundo, es justamente ese trabajo que se hizo sostenidamente por esa otra clase política de izquierda, llamemos, o radical izquierda, que comenzó a hacer su trabajo de sembrar justamente toda esa parte que tú estás diciendo. Ese odio. Ese odio de que están explotando al trabajador, de que las empresas son los únicos que están ganando plata acá, y lo han hecho sostenidamente desde ese momento, ¿no? Estamos hablando de 2011. 2011, bueno, pero ya venían... Ya lo estaban haciendo tenuamente. Pero en el gobierno de Humala se permitió hablar de que realmente la empresa era casi el culpable. Y ahí el mayor también culpable ahí eran los partidos de centro derecha, digamos, que no hicieron un trabajo de consolidar ese bienestar que se logró, ¿no? Porque también tiene una gran culpa ahí, quizás las organizaciones, digamos, de ese entonces, de no reforzar, digamos, de que se logró, digamos, una estabilidad económica, crecimiento, más empleo, más inversión, y se dejó que esa otra ala, llamemos de oposición, para darle un nombre, de sembrar todo el resto para calar en la población, sobre todo comenzar con esos 20% más pobres y el otro grupo llamemos, de la clase media, pero la que está con la justa pasando a ese escalón y tratar de sembrar la inconformidad en ese espacio, ¿no? Que son los 30 o 40% de esa población, digamos. O sea que en realidad hubo
Pero hubo un aprovechamiento político, porque cuando tú exacerbas en personas que no comprenden el proceso político, es muy fácil decir, sí, pues, ¿no? Hay que bajarnos al que tiene, ¿no? Hay que jalar hacia abajo y no subir e impulsarlos hacia arriba. Pero ese odio ha sido muy malo, Román, porque estamos sentados sobre un volcán emocional, siento por momentos eso, que no se comprende la naturaleza de la maravilla sobre la cual estamos parados en el país. Esa es la impresión que tengo yo. O sea, la discusión de los medios del día de hoy, o de las últimas semanas, o meses, o años, no tiene que ver con lo importante que somos como país. Ni siquiera, te diría yo, que tiene que ver con la historia del Perú, no. Tiene que ver con apetitos absolutamente secundarios, irrelevantes, egoístas, de odio y destrucción, pero no de construcción ni de consolidación, menos de unidad. Estoy totalmente de acuerdo con ese, digamos, análisis que tú acabas de hacer. Y el mayor problema, ¿sabes cuál es? Que nosotros, un país rico en todo, tenemos minerales que muchos dicen, ah, no, la explotación de mineral no hace... Pero, digamos, tú estás en un país que realmente te ha bendecido Dios con ser un país netamente, o sea, grandemente minero por los Andes que tienes, y el país debe vivir de la minería y a través de esa minería impulsar los demás sectores. Pero acá es al revés. Matan la minería para tratar de buscar otras soluciones económicas en otros sectores que es mucho más difícil de trabajarlo. Y además no tenemos las habilidades para hacerlo. Además, ni las inversiones. Ni la industria tampoco. Exacto. Porque la industria nuestra todavía no ha logrado florecer como deberíamos. Porque miren, se demuestra donde hay minería, esos lugares son los que tienen más canon, más ingresos, pero el problema el problema reside en que los que van a, o sea, los gobernadores regionales o los alcaldes y toda esa cosa, mal utilizan esos dineros, ¿no? Digamos que en vez de usarlo para mejorar la situación de vida o mejorar el bienestar, digamos, de su población, lo han gastado y han metido uñas a ese dinero. Y por supuesto, la población entonces dice, la minería nos está dando, ¿no? Pero en realidad, la minería hoy en todas partes del mundo, gracias a la minería, muchos países trabajan sobre la minería, por supuesto, una minería moderna, una minería que no trate de hacer un impacto ambiental fuerte, va a impactar de todas maneras, esto es seguro, pero el otro componente importante es si el Estado no cumple con supervisar o vigilar que estas mineras cumplan con sus compromisos ambientales, por supuesto, como toda empresa o toda persona, se relajan, ¿no? Entonces, no es culpable, es culpable la empresa muchas veces, pero si el gobierno es laxo, entonces tampoco no va a haber, digamos, un control en eso. Entonces, el tema está que la minería es una fuente importante de ingresos para el país y el país lo tiene, ¿no? La agricultura. Hoy en día es la despensa del mundo, pero la minería, mira, yo estoy viendo que las inversiones de las mineras, una de sus prioridades es que ellos tengan una buena intervención en la región donde ellos están. Entonces, yo sé que le meten dinero en agua, en hacer construcciones importantes para la ciudad, para ser amigables, ¿no? Pero lamentablemente
hay organizaciones que actúan ahí de mala fe y los ponen a las inversiones mineras como si fueran los ogros en esa zona, ¿no? Sí. Entonces, tenemos un problema ahí muy grande. Sí, o sea, tenemos minería, tenemos agricultura, claro, tenemos turismo y tenemos una serie de otras actividades que son fantásticas para el país y que no estamos aprovechando. Ahora, volvamos al presente. Nosotros nos hemos abierto un poquito, pero era importante, estimado Román, porque creo que el contexto ayuda a que la gente comprenda mejor quizá de lo que vamos a conversar ahora, ¿no? Sí, que es el tiempo de hoy. Hoy estamos en mayo del 2024. Hace unas horas se publicó un informe del INEI que habla sobre la pobreza y pobreza extrema y la condición en la que se encuentra el país. No es solamente, y quiero decirlo yo y quiero que tú lo comentes, creo yo, un asunto de responsabilidad exclusiva de la señora Boluarte y de su gobierno. Sí, quizá tiene un peso grande el gobierno de Castillo con ella, donde todo eso está unido también, pero es esta serie de errores que hemos venido cometiendo. Así es. O sea, no podemos mirar la foto de ahora pensando que la foto de la economía de hoy es algo que se ha construido en los últimos meses y no comprender que esta situación de hoy es la consecuencia, es el efecto de malas decisiones tomadas no solamente de los gobernantes, sino de los que los han puesto en el gobierno, porque son gobiernos democráticos. A García lo eligió el pueblo, a Ollanta lo eligió el pueblo, a Kuczynski, al señor Pedro Castillo. Son elecciones populares. Podemos discutir muchas cosas, pero finalmente la democracia fue la que arrojó esos resultados. Y esos gobiernos, santificados y legitimados por el pueblo, son los que han gobernado y están gobernando. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo ves la situación económica en este momento, Román? Mira, ¿a quién representas primero y cómo es la situación económica? Bueno, primeramente yo estoy representando a la Plataforma Nacional de Gremio de la Micro y Pequeña Empresa. Somos una organización con más de 100 gremios a nivel nacional, o sea, por esa razón tenemos un conocimiento casi de todo el país sobre el sector. Estas cifras que nos han revelado hoy día, miren, estamos hablando que en el mejor momento el país ha estado con 20 de pobreza. ¿Cuándo? ¿No? Estamos hablando, de acuerdo a la estadística que tengo en la mano, 20 de pobreza hemos estado en el 2019, pero esa baja de pobreza ha estado sostenidamente desde el 2000, bajando desde el 2011, desde 2010, bajando de 30, bajando, porque la pobreza no lo revierte de un día para otro. Entonces, ha habido del 2010 hasta el 2019 descenso de la pobreza. ¿No? De la pobreza. Entonces, ¿qué pasó en el 2019? De ahí subió a 30. Así, de un golpe, por la pandemia que tenemos, que es previsible. Pero esa de máximo de 30, porque estuvo el país paralizado. Así es. Pero después comenzó a descender, porque el país comenzó a reactivarse nuevamente. Pero en el 2021, miren cómo es la curva. En el 2021 se levanta la pobreza nuevamente. Y a hoy día, miren, 2021 a 2023, en 2 años, hemos subido rápidamente la pobreza. Casi a niveles de pandemia. Así es. Y lo peor, de acuerdo a las cifras que hemos visto, lo peor de toda esta alza de la pobreza es la pobreza urbana. Se ha duplicado en un año la pobreza urbana en el país. O sea, la pobreza urbana sería quizás lo último que podríamos decir de que podía dispararse. Pero acá la pobreza urbana se duplicó en el último año. Gravísimo. Entonces, esto es
es lo que debemos comentar como las cifras actuales que tenemos nosotros. Ahora, debido a que, por supuesto, un gobierno o una situación política inestable totalmente, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, en ambos tienen la culpa de lo que estamos viviendo. No solo podemos echarle la culpa solo al Ejecutivo, porque el Legislativo también se están encargando de poner más leyes que ellos creen que es popular, pero son leyes que finalmente va a llevar un proceso digamos, de deterioro del país al final, ¿no? Y entonces la reactivación se tiene que dar en el sentido que tú tienes que tener confianza para invertir. Pero entonces, si estamos con esta inseguridad, tanto política y como inseguridad ciudadana, va a ser muy difícil revertir, digamos, o reactivarse el país. Pero, ¿qué se podría hacer para reactivar la economía? ¿Qué cosa es lo que podríamos, digamos, recomendar? ¿Qué decisiones son las que están demorando, que hacen que esto no pueda cambiar en la velocidad y en la ejecución? ¿Qué falta? Acá muchos dicen, o nosotros decimos también, el gobierno tiene que dar una señal que de verdad tiene la voluntad política digamos, de incentivar la inversión privada, ¿de acuerdo? Porque el gobierno, el Ejecutivo, no va a poder revertir, digamos, la situación económica si no tiene el apoyo de la inversión privada. Eso es, o sea, eso es una cuestión, digamos, totalmente fundamental. Entonces, y hay que entender eso por una razón, Román, para explicarle al público. Todo lo que el Estado tiene de dinero, invirtiéndolo, no es sino una fracción muy pequeña de lo que los privados podemos hacer motivados. Exacto. Lo máximo que podría mover sería pues un 10% de la economía, pero el 90% es de los privados. Así es. Entonces, ¿por dónde empezar? Para darle confianza. Destrabar todos los proyectos mineros. Todos. Porque los proyectos mineros, tengo entendido, ellos están dispuestos a meterle más plata, no de los nuevos proyectos, porque los nuevos proyectos va a demorar 5 años o 10 años, pero los proyectos que están trabajando... Lo que está corriendo en este momento. Tú le das la señal, van a destrabarse. No vamos a poner problemas. Así es. Estoy seguro que ahí mismo, donde ya están operando, reinvertirían inmediatamente. Impulsarían la economía. Para comenzar. Sería un shock potente. Así es. Desde la minería hacia todos los peruanos. ¿Por qué? Porque la minería en el país tiene una incidencia casi de 20 y tanto a 30%. Completamente. O sea, tú le disparas un shock de inversión ahí, ya tienes un 30% del PBI, digamos que va a crecer, se va a mover rápidamente. Y como las minerías tienen nuevas inversiones, todos los que están alrededor de las mineras y todo el país se va a mover, la economía, sobre todo la micro y pequeña empresa se va a mover en forma indirecta por ese shock de inversión que hay. ¿Por qué? Porque al tener esta inyección en las minerías, los trabajadores van a recibir más dinero en sueldos, va a requerir más trabajadores en el sector, el transporte, todas las industrias conexas y todos los circuitos económicos se van a movilizar automáticamente. Entonces, con eso ya tienes por lo menos un 30% de todas las actividades colaterales de la zona ya están se inyectó ánimo y ¿no? Se estaría moviendo la economía. Después esa es una decisión que viene ¿cómo? O sea, cuando tú dices que se distraen, que sea un mensaje claro, ¿qué cosa es lo que esperarías tú que el gobierno pudiera hacer? Bueno,
Yo creo que ahí la mano del ministro de Energía va a tener que decirlo él, cómo darle esa seguridad a esas inversiones mineras para que metan más plata en sus ¿no? En sus localidades, en sus propias zonas geográficas, claro, así es, donde están operando las minas. Entonces, o sea que Rómulo Mucho en este momento es esencial. Es clave. Entonces, los demás sectores de la inversión privada va a decir, mira, el país, los gobiernos, estos últimos gobiernos de estos últimos 10 años le han puesto siempre problemas a la minería y hoy han tomado una decisión de conversar con ellos, destrabar. Entonces, el resto de los sectores va a decir, sí, ya hay un cambio importante ahí y esto me alienta para meterle plata al país, ¿no? Porque si al sector más vulnerable, o sea, o que han incidido más en obstruirlo, le das tú digamos, una señal de que el gobierno está a favor del sector, ¿no? Acá no se trata de darle ¿cómo se llama? Medidas especiales a ellos, solo decirles tu inversión acá está garantizado y va a estar estable en un determinado tiempo y ya está, ¿no? Eso es una parte. Sí. O sea, es la minería, los, digamos, negocios que están alrededor de la minería, que son todos, porque es que la minería es totalmente transversal al final de cuentas. Es alimentación, transporte, vivienda, todo, ¿no es cierto? Ya, entonces mueves a la minería y se va a empezar a mover la economía. Pero tienes varios problemas para que eso se ejecute, no depende de Rómulo Mucho solamente. Claro. O sea, Rómulo es una persona, digamos, que comprende, obviamente, porque su naturaleza es la de un inversionista privado, de un hombre que está metido en el emprendimiento, en la empresa de toda la vida, todo lo que estamos hablando. Pero solo no puede hacerlo. Claro, el otro sector, que es el sector de donde yo vengo, es la parte industria, la industria manufacturera, ¿no? Esa parte de la industria que en este momento tiene un componente del 12% de la economía del país. Entonces, estamos hablando de 30 más 12, ya estamos en el 50% reactivándose, pero ¿cómo se reactiva la industria? La industria se reactiva justamente igual, destrabando muchas de las leyes que existen para que esa industria pueda crecer con más rapidez y la gente pueda invertir sobre ella. Entonces, este es un sector importante de la industria manufacturera. El otro sector que es importante y hay que seguirle dando fuerza son las exportaciones. Las exportaciones, estas que felizmente en estos 3 últimos años ha tenido un crecimiento, está más de 60.000 millones de dólares, pero lamentablemente al ministro que conoce, es uno de los pocos ministros que teníamos que conoce el sector, lo sacaron. Matthews. ¿No? Al señor Juan Carlos Matthews. Claro, Matthews es un nombre, como se dice, de planta, ¿no? O sea, institucional. No se comprende la salida de Matthews. Nadie la comprende. Solamente unos intereses de no sé qué tipo, porque ¿cómo lo sacas a Matthews? Donde yo pregunto por Matthews me dicen, ¿pero cómo lo han sacado a Matthews? Es uno de los pocos ministros que conoce su sector, ¿de acuerdo? Y sabe por dónde puntillar para que puedas crecer más, ¿no? Y hoy en día, que digamos, estas exportaciones del país, donde el 30%, 40, sí, 30 y tanto por ciento es hacia el Asia. Y el mercado del Asia, estamos hablando de la tercera parte del mercado del mundo. Y si estábamos creciendo y teníamos un 30%, imagínense que fácilmente con una buena inyección ahí, llegaríamos al 50% a ese mercado sin ningún problema. Porque ese mercado no está recesado, ese mercado está con toda una actividad, no con la velocidad de antes, pero siguen creciendo ellos, ¿no? Y además el mercado asiático está muy ligado al mercado africano, de África. Entonces, esto nos da casi 2/3 parte, creo, de la población
tranquilamente como clientes de las exportaciones del país. Además, las exportaciones del país pues, no mueven ni una aguja, ¿no? Pero para nosotros sí es importante cualquier porcentaje que levante, ¿no? Esto que pasa con la presidenta Boluarte, que usa relojes o va a hacerse retoques faciales, esta bulla política, ¿cómo crees tú que influye en lo que estamos hablando? Bueno, lamentablemente creo que es un tema, ¿cómo podríamos llamar? Es un tema netamente político y quizás de los actores políticos que existen en el país está un poco o sea, por lo que estamos viendo, están viendo ese grupo, esa parte política, quieren bajarlo a la presidenta, ¿no? O sea, claro. Tú estás oliendo o percibiendo un interés soterrado, ulterior, asolapado detrás de esto, y no el ánimo de querer fiscalizar, sino el ánimo de querer sacar del poder para poner a otra persona. O adelantar las elecciones, o como quieran verlo, que no lo puedo yo afirmar ni confirmar, pero por todo lo que está ocurriendo, no puede ser pues que a una persona como la presidenta, que es además también se la ha ganado, pues, ¿no? Lamentablemente, sí. ¿No? Le tomen atención pues a los relojes, tomen atención a su cuidado personal. Pues entonces ya están buscándole formas de ver cómo se la bajan. Cómo bajársela. Entonces, esto me refiero a los actores políticos, en vez de buscar en conjunto cómo sacar adelante el país, lo único que están haciendo es cómo deteriorar la situación del país. Porque supongamos que la saquen a la actual presidente. Va a haber elecciones probablemente, y eso va a parar el país un par de años, por lo menos, año y medio, mientras ocurren las elecciones y todas esas cosas. Entonces, la situación del país va a empeorar, y entonces lo que nosotros como empresarios y como gremio vemos con mucha preocupación de que hay un sector digamos, de políticos o de actores políticos que tienen una mala, digamos, predisposición al respecto, ¿no? O una mala actuación al respecto. Bueno, y para ir terminando, Román, ¿qué le recomendarías? Porque finalmente nos va a escuchar el presidente Boluarte, por un lado, nos van a escuchar los congresistas, nos va a escuchar la gente que está en la microempresa. Comencemos por la gente de la microempresa. En este momento tú eres el vocero, te están escuchando. Este canal llega a Huancavelica, nos ven en Apurímac, nos ven en Cajamarca, estamos en todo el norte, en todo el sur, estamos en la selva. Estamos en las alturas de la ciudad de Lima. Están sentados en su celular, o te van a ver mañana, o te van a ver más tarde, o la próxima semana. Van a decir, mira, acá está este señor jaladito que nos está hablando. ¿Qué nos puede decir si yo soy un micro y pequeño empresario? Mira, hoy en día, con todo este ruido político y con todo lo que nos está sucediendo en el país, la única forma es reactivar totalmente la economía del país. Todos debemos trabajar en eso, todos, tanto en el Ejecutivo, tanto como en el Legislativo, con ese solo objetivo hasta llegar al 2026. Porque son 2 años que si se hace un trabajo sostenido entre estos dos poderes, van con un solo objetivo de lograr el crecimiento económico del país, reactivándolo, no del 3% que está presupuestado en estos momentos, sino llevarlo por lo menos al 4 o 5%, por lo menos. ¿Para qué? Primero, para generar los puestos de trabajo que necesitamos por este problema que ya está marcado de pobreza.
la pobreza que está marcada es debido a la falta de trabajo, a la falta de inversión, empleo, a la confianza. De inversión y todo eso. Claro. Entonces, todos deben trabajar con ese mismo objetivo, de reactivar el país. De reactivar el país es bajar el ruido político totalmente. Mira, el tema de enriquecimiento, el tema de corrupción. De la corrupción, por supuesto, hay una corrupción en el país, no lo podemos negar y la corrupción está muy generalizada. Y no se puede aceptar. Y no se puede aceptar. Ahí que el Poder Judicial, la Fiscalía haga su trabajo y lo haga dando su mayor esfuerzo para que eso ocurra. Pero eso es por un lado. Y nosotros, la economía tiene que caminar por su propio camino, pero buscando el desarrollo y la estabilidad económica del país. Porque sin estabilidad económica del país, sin el desarrollo, sin ese crecimiento, no va a haber más impuestos, no va a haber más puestos de trabajo y la delincuencia, mire, aunque parezca mentira, cuando la situación económica del país es mala, la delincuencia aumenta automáticamente, porque no hay solución. O sea, los jóvenes hoy en día, si no encuentran trabajo, ¿cuál es su solución? Delinquir, lamentablemente, ¿no? Entonces, no estoy hablando de los que se meten en organizaciones criminales, ya ese es otro tema, pero estoy hablando de ese robo pequeño, ese robo digamos, del barrio que es para vivir, digamos, ¿no? El pájaro frutero. Exacto. A eso estamos llegando. ¿Por qué? Por justamente la falta de oportunidad de trabajo y el crecimiento que está casi estancado, ¿no? Y si te escucha la señora Boluarte, si la señora Dina dice, bueno, a ver, ¿qué cosa es ese señor Miu? Le das ánimo, le dices, deje usted el poder, le dirías, quédese ahí hasta el 26, termine su mandato. ¿Qué le dirías a Dina Boluarte? Bueno, a la señora presidenta lo que le decimos es, tiene que llevar el país hasta el 2026, sí o sí, de todas maneras. Pero para llevar el país al 2026 tiene que hacer muchos cambios con sus ministros, o por lo menos lo que nosotros llamamos política de Estado, tiene que cambiar muchas cosas dentro de su política de Estado. Porque no existe una política de Estado en estos momentos que conduzca al desarrollo del país, ¿no? Tienen sus ministros, están trabajando, no sé en qué cosas, pero ninguno de ellos apunta a buscar el crecimiento económico del país, ¿no? Creo que lo que están haciendo probablemente es parchando cosas de un lado y otro lado, pero no están contribuyendo, sobre todo los ministerios que tienen que ver con la producción o con la economía del país, ¿no? Estamos hablando de Produce, estamos hablando de comercio MICETUR, comercio exterior, estamos hablando de Ministerio de Economía, de Agricultura, de Trabajo inclusive, que veo que sí están bastante activos. Y el otro, ya que he tocado el tema laboral, hoy en una situación tan precaria que tiene el país, debería dar una tregua en la rigidez laboral. Porque esta rigidez laboral que tenemos nosotros, más bien incentiva que las empresas no contraten a más personas. Más bien, en lo posible, cuando pueden, reducir el personal que tienen. Entonces, claro, la informalidad tiene mucho que ver con la rigidez laboral. Así es. Casi todo, ¿no? Así es. Está, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque la situación económica, como es inestable, ¿no? Yo hoy un mes puedo tener contrato, pero el próximo mes yo no sé qué va a pasar. Pero si yo tengo un trabajador que le tengo que pagar los 12 meses, más todas sus bonificaciones que llevan 16 y más, ¿cómo lo sostengo? Si solo tengo al año quizás 6 meses de trabajo o 5 meses de trabajo en el mejor de los casos, porque estamos en una inestabilidad económica. Pero entonces la rigidez laboral
nos obliga a tomar medidas extremas, en lo posible no contar con nuevos colaboradores o con los que tengo reducirlo, como lo está ocurriendo en la mayoría de las empresas hoy en día. Y cuando hablamos de inseguridad ciudadana, en el tema de micro y pequeña empresa, yo creo que más del 30%, si no el 50%, han bajado sus actividades económicas. Producto de la delincuencia. Así es, cerrados, por supuesto. Aterrados. Por supuesto. Están aterrados porque la extorsión. Te ven de que tienes negocio, te ven que tienes movimiento, ya tienes que contribuir, ¿no? Después estamos hablando, la falta de financiamiento a este sector justamente hace que haya lo de gota a gota o reciba préstamos de organizaciones con una tasa de interés altísimo, que muchas veces supera los 100%, y el problema que la banca, justamente por la falta de competencia, o sea, de más bancos, hace que los bancos existentes te cobren tasas altas de interés. Hoy en día, a pesar de que tenemos un programa de ayuda que se llama Impulsa Perú, ¿cuál es la tasa que se está manejando? 12%, 14%. Es la tasa comercial sin la garantía del Estado. O sea, sin la garantía del Estado ya están cobrando 12%. Hoy estos bancos o estas instituciones financieras tienen la garantía del Estado, siguen cobrando igual. No bajan el precio. No bajan la tasa de interés. Ellos, los bancos dicen, no, la tasa de interés es debido al riesgo. Pero si el gobierno le están dando una garantía de 90%... Debería bajar, ¿no? Por supuesto, pero están igual. Sí, pues. Y solo están atendiendo al 6% de los clientes que siempre han tenido. Wow. O sea, casi nada. No han aumentado su cartera de clientes nuevos. Están dándole más crédito, sí, a sus clientes de todos los días, sus caseritos, lo que nosotros llamamos. Le está dando más porque como el gobierno le está garantizando, entonces prácticamente ese dinero que están prestando no tiene mucho riesgo al respecto, ¿no? Entonces por eso no se sale de su 6%. Muy bien. Lamentablemente. Román, qué interesante conversar contigo hoy día. Te agradezco mucho por tu tiempo y quedamos pendientes de continuar conversando. Encantado. Cuando hayan las noticias que todos esperamos y el Perú crezca otra vez, como queremos. Así es, y mi invocación es que Perú va a crecer en la medida que el Perú se vuelva un país industrial. Porque la industria en el país, en sus mejores momentos, estábamos en un 18% del PBI. Hoy estamos 12% y bajando. Entonces, la industria, ¿por qué tenemos que impulsar la industria? Porque es el mayor generador de puestos de trabajo, ¿no? Y sobre todo trabajo con valor agregado y es un trabajo más estable en el tiempo. Por eso que la industria hay que buscar cómo impulsarla desde todos los sectores. Gracias. Muy bien, muchas gracias, amigo. Eso es todo por lo que nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.